No. Buenos días. Antes que nada, voy a plantearles unas cosas, a ver si les parece. Si no, hacemos el orden como estaba. El orden estaba, conjuntamente los informes no se van a debatir, ¿vale? Son dos informes de las dos universidades por separado, pero les planteo a los portavoces, si les parece, que el presidente de la audiencia pueda hacer en una sola intervención, una primera, en vez de 8 minutos, pues unos 15 minutos, los dos por separado, un planteamiento, y después los portavoces, en vez de darle 3 minutos a cada uno, le doy 5 o 6 minutos a cada uno, y también responden y responde. O se hace como estaba planteado, que es completamente separado. Simplemente me lo han planteado y se los planteo. No, es decir, no serían conjuntos, porque dijimos que no se iba a hacer, pero el planteamiento es que haga seguidos los dos informes o por separado. Sí, presidente, una consulta. En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, cada informe lo lleva un diputado diferente. Entonces, vamos a hacer así como lo plantea el presidente, un poco de flexibilidad en los tiempos, porque yo no conozco la extensión de la intervención del compañero. ¿Alguno más? Sí. Sí, en el caso del Partido Popular también vamos a compartir el turno entre los dos portavoces, pero no tenemos ningún problema de que se haga conjunta. ¿Algún otro grupo quiere plantear algo? No. Sí, flexible voy a ser, siempre lo he sido, y no hay ningún problema en que se dividan los turnos si existen en grupos portavoces diferentes. Como saben, tienen 3 minutos, tendríamos 3 minutos cada uno en el informe, pues no había problema en darle 6 minutos. Y siempre se es benévolo con los tiempos a los portavoces ahora. Vale, pues en primer lugar, anunciar que el vicepresidente actuará en funciones de secretario de la mesa hoy, y voy a pedir las sustituciones de los grupos. En el grupo mixto no hay sustituciones. Por la agrupación socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Gracias. Por si podemos Canarias tampoco hay sustituciones. Por Nueva Canaria todavía no ha llegado, pero en principio era Luis Campos el que venía a la comisión. Por el Grupo Popular no hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario. Socorro Beato y Cristina Valido por Rosa Dávila y Nieves Leide. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario. Sí, Teresa Cruz sustituye a Nira Fierro. Y muchas gracias. Pues marcadas las instituciones, entonces vamos a empezar con el orden del día. Damos la bienvenida al presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco, para que nos informe de la fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2016-2017, y la fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna por los mismos años 2016 y 2017. Y en primer lugar le damos la palabra a don Pedro Pacheco, el presidente de la audiencia, y como habíamos hablado, pues empezará por la Universidad de Las Palmas y a continuación por la Universidad de Tenerife. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Presentamos hoy un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del año 2016-2017. En primer lugar, lo que habría que incluso pedir disculpas en nombre de la audiencia por la dilación. El marco de oportunidad de este informe indudablemente se ha perdido por diferentes problemas internos. Este informe, que fue programado para el año 2017, se ha ido dilatando. Básicamente es por priorización de otro tipo de informes. Somos de las pocas órganos de control que hacemos anualmente el informe de las universidades. Incluso no hay ninguna previsión legal, sino que en el reglamento de la audiencia que se aprobó en 2002 sí se prescribió que se hiciera un informe anual. Hay que destacar en este caso que sobre este informe se remitió al Parlamento de Canarias una corrección de errores consistente en eliminar la conclusión 10, que implica la renumeración del resto de las conclusiones a partir de ese número, y que a su vez afecta a la opinión, porque la opinión incluye en
en la opinión con salvedades, incluye también la conclusión número 10, que ha desaparecido por haber sido objeto de una alegación que fue aceptada. Se recibieron un total de 10 alegaciones, de las cuales se aceptaron 2. Estamos hablando de una auditoría de regularidad, o sea, de la parte financiera y de legalidad, y con seguridad limitada debido al límite de los controles que se realizaron. El objetivo es verificar los estados financieros, si se presentaban de conformidad con el marco de información financiera prescrito y si la entidad ha cumplido los requisitos legales, estatutarios y de procedimiento. Alcanza 2016 y 2017, algunas comprobaciones son anteriores, como verán en lo que comentaré a posteriores, y a posteriori en tanto fueran necesarias para emitir una posición. En cuanto al alcance material, son las cuentas generales, el cumplimiento de las normas y disposiciones, las magnitudes de gestión, las fuentes de financiación y el grado de implantación de la contabilidad analítica en las universidades. En cuanto al control interno, se analizan las funciones, competencias y procedimientos y como novedad se incorporan en las 2 fiscalizaciones actuaciones en materia de igualdad y de medio ambiente, analizando un poco la contribución de cada una de las universidades a las iniciativas adoptadas en materia de igualdad de género y sostenibilidad ambiental. Las conclusiones más relevantes es en materia de igualdad, el porcentaje de hombres supera al de mujeres, aunque el 2016 hablábamos del 66,7% de hombres, que pasan a ser el 61%, o sea que mejora la cifra en 2017. En los órganos colegiados era esta referencia que les hacía. Respecto al personal docente e investigador, el 67% son hombres y por tanto las mujeres no alcanzan el límite del 40%, que es el que determina la Ley 3/2007 de igualdad efectiva. En cuanto al balance, se ha realizado con sus cifras en 2016 y 2017, ponen de manifiesto un ejercicio equilibrado, obteniéndose un resultado negativo prácticamente similar en los 2 años. En cuanto a la gestión de tesorería, se han realizado una auditoría de cuentas de la cuenta contable 55.895, proyectos de investigación, en la cual se realiza por anticipos de caja adelantados y comprobado el cruce con las cuentas bancarias de la contabilidad de la universidad, se deduce que una defectuosa conciliación de 9.819 euros que se encuentran pendientes de justificación. Hablamos de cuentas de 2009 a 2019. Se consideró que había una posible responsabilidad contable en esta falta de justificación y se remitió al Tribunal de Cuentas. Las cuentas anuales fueron aprobadas el 30 de julio fuera de plazo en los 2 años y en 2016 no se incluyen las cuentas de las entidades dependientes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los derechos reconocidos a lo largo del periodo han disminuido un 0,9 a pesar del aumento de operaciones corrientes. Las obligaciones reconocidas se han reducido en un 3,3. El resultado presupuestario de la universidad arroja un superávit presupuestario de 4,7 millones en 2016 y 7,3 en 2017. En las memorias no incluyen la información mínima complementar que establece el Plan General de Contabilidad respecto a las transferencias y subvenciones concedidas y recibidas, las modificaciones de crédito, el estado de obligaciones de presupuestos cerrados y los gastos con financiación afectada. El estado del remanente de tesorería es positivo, 32,7 en 16 y 34,9 en 2017, siendo también el remanente de tesorería no afectado positivo en 24,4 en el 16 y 26,2 en el 17. En relación con los gastos de financiación afectada, no constan datos identificativos de cada proyecto, duración estimada, si se trata o no de un proyecto de inversión, cuantía del gasto presupuestario y coeficiente de financiación, con lo cual dificulta enormemente el seguimiento de los mismos, así como la justificación de esta financiación afectada a la administración que haya sido la concedente del importe económico.
En cuanto a las cuentas anuales, la Fundación del Parque Científico y Tecnológico se han contabilizado 1,2 millones registrados como subvención, cuando se deben de haber registrado como deudas a largo plazo. Se desconoce el importe recuperable de los activos inmobiliarios de la Sociedad de Reserva para Inversiones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los recursos, el 84,4% de los recursos que tiene la universidad corresponden a financiación ajena, de las cuales la financiación privada solo representa el 1,4%, teniendo el resto del 98,6%, y el resto también completa de financiación pública. La deuda viva asciende a 11,7 millones de euros, de las cuales 11,1 asciende al deuda a largo plazo. Hablamos del 2017, que es la deuda de cierre en el informe. La universidad no contaba con un marco de financiación aprobado por la Administración Autonómica, si bien en 2017 se aprobó un protocolo estableciendo rutas y actuaciones a seguir para la consecución de este modelo. No cuenta la universidad con un sistema de contabilidad analítica. Este es un problema que se repite también en la Laguna y en la mayor parte de las universidades públicas. Hay proyectos a nivel nacional propiciados por la intervención general del Estado, primero el proyecto Canoa, y finalmente en 2019 se abandona este y se acomete otro proyecto, y bueno, y la mayor parte, insisto, la mayor parte de las universidades están en este problema, pero es necesario la implantación de los mismos y que la implantación sea homogénea con el resto del sistema universitario español. En cuanto a la consecución del marco de igualdad, la universidad cuenta con una unidad y un observatorio de consecución de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario, y se ha aprobado también un plan de igualdad de género en el periodo 2016-2019 en base a un diagnóstico previo que determinó las carencias y las medidas a implantar. Cuenta esta universidad con una oficina y un plan de sostenibilidad, este último con objetivos y acciones concretas a realizar en 2015, centrado en la gestión de residuos y el uso eficiente de energía y agua. En cuanto a las recomendaciones, incrementar las fuentes alternativas, se refiere básicamente a las fuentes privadas, obviamente, por el porcentaje que les di, tomar las medidas para culminar el sistema de implantación de la contabilidad analítica. En cuanto a la opinión, es una opinión favorable con salvedades. Aquí fue donde les comenté antes que había que había una corrección, en este caso serían actualmente la 8, la 10, la 11 y la 13, y en cuanto esto es en cuanto al aspecto financiero, de la información financiera, y en cuanto al cumplimiento de las normas también con salvedades, que afectado por la eliminación de esa conclusión anterior, pues seríamos ahora mismo la 3, la 4, la 5, la 12 y la 16. Paso a la Universidad de La Laguna. Doy por reproducido lo que comenté respecto a la dilación. Aquí se presentaron 5 alegaciones y no se aceptó ninguna de ellas. Estamos, insisto en esto y lo repito, una auditoría de regularidad, que es de la parte de legalidad y financiera, y con una seguridad limitada por la limitación de los controles aplicados. Doy por repetido lo que comenté del alcance, el objetivo, el aspecto del alcance material y los objetivos generales. Lo único es decir que en el ámbito subjetivo la Universidad de La Laguna tiene 2 fundaciones, solamente en una tiene mayoría, que es la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, que tiene una participación mayoritaria del 51%. En el resto es de participación minoritaria y, por lo tanto, no se incluye en las cuentas. En cuanto a las conclusiones más importantes, a nivel de los órganos colegiados, el porcentaje de hombres, tanto en 2016 como 2017, supera al de mujeres. 43% se mantienen las mujeres los 2 años, perdón, que en este caso se cumple, a partir del dato erróneo, y en el Consejo Social es donde no se produce, donde las mujeres no alcanzan el 40%
quedándose en un 35,7 en 2016 y un 37,9 en 2017. En el personal docente no se llega a cumplir el 40% de mujeres, incluso en el marco de catedráticos el porcentaje de hombres es del 74 en 2017 y 74 en 2016 y 75 en 2017. Las cuentas se han aprobado y rendido a la audiencia de cuentas en el plazo previsto. El balance se presenta conforme al Plan General de Contabilidad Pública. Es un balance equilibrado, teniendo un resultado positivo que significa ahorro de 10,7 millones de euros, siendo inferior al del ejercicio anterior, que fue de 15 millones. No ha contado con una programación plurianual que establece el artículo 235 del Estatuto Universitario en vigor. En cuanto a la liquidación, los ingresos se ejecutaron en un 89,2% en el 16 y 86,7% en el 17, y en los gastos 84,9% en el 16 y 85,2% en el 17. Los derechos reconocidos 156,3 millones de euros y 158 en 2017. El 83,5% de los recursos con los que ha contado la universidad corresponden a recursos ajenos con origen en el sector público, y de estos el 91,5% de esos 83 corresponden a transferencias de la comunidad autónoma. En el capítulo 3 del presupuesto corriente de ingresos se registran en el mismo subconcepto presupuestario los precios públicos por estudios de grado y las exenciones de becas del Ministerio de Educación y Ciencia. Del mismo modo se registran también en el mismo subconcepto los precios públicos cobrados por estudios de máster con los títulos propios, no disponiendo además de un detalle de los derechos reconocidos por las matrículas académicas, con lo cual no ha podido ser conciliado. Las obligaciones reconocidas alcanzan en 2016 155 millones y en el 17 148,6 millones. El 71,3% son gastos de personal, el 12,6% gastos de bienes corrientes y servicios, 10% de inversiones y 6,1% a otros gastos. Igual que en Las Palmas de Gran Canaria, el contenido de la memoria, aunque se ha ampliado con relación con ejercicios anteriores, para ambos ejercicios fiscalizados no se incluye la información mínima que establece el Plan General de Contabilidad respecto a subvenciones y ayudas concedidas en transferencias y subvenciones, tanto recibidas como dadas, así como los gastos de financiación afectada. El remanente de tesorería es positivo, 37,3 en el 16 y 37,1 en el 17. En las comprobaciones realizadas respecto al remanente de tesorería se detectaron determinadas diferencias que, aunque pequeñas, se destaca la existente en las obligaciones de pago del ejercicio corriente de 37.000 euros para el ejercicio 2016. La Fundación de la Universidad de La Laguna figura con tiene un importe pendiente de desembolso de la dotación fundacional de 13.523, realmente no es de la universidad propiamente, sino de un socio fundador, el Círculo Canario de Empresarios. Después, durante 2016, se han dado de baja ingresos pendientes de cobro por un importe de 76.810 euros, sin contar con la autorización perceptiva. En 2016 no se contaba con objetivos cuantificables, situación que mejora en 2017 con la incorporación de algunos indicadores. Se suscribió un contrato programa para 2009-2013, cuyos importes se condicionaban a la Ley de Presupuestos Generales de 2011, 2012 y 2013, y esto motivó un recurso interpuesto por la universidad, que finalmente ha tenido un resultado negativo en tribunales, con lo cual es un aspecto cerrado, pero que en este momento todavía no contaba con sentencia. No contaba con un estudio del futuro modelo de financiación de la universidad, situación que se repite también con respecto a Las Palmas de Gran Canaria, y no ha implantado la contabilidad analítica. Cuenta con un plan de igualdad prorrogado 2014-2017, prorrogado hasta 2019, y ya aprobó el segundo plan de igualdad en el año pasado. Cuenta con un protocolo para la detección y prevención para los supuestos de acoso sexual y sexista, y con una oficina de prevención para actuación en estos aspectos.
también ha llevado a cabo actuaciones en materia medioambiental. Las recomendaciones, conseguir que se cuente con más financiación externa, la proclamación plurianual, que ya se citó, y que se diferencien los ingresos registrados por la implantación de estudios, cada uno en su partida presupuestaria. En cuanto a la opinión, se indica que no se ha obtenido evidencia para concluir que los estados financieros que integran las cuentas anuales de la Universidad de La Laguna y la Fundación Canarias no se presentan con todos los aspectos materiales conforme a la información financiera, y la misma situación con respecto a los legales, solamente respecto a determinadas conclusiones que se trasladan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. A continuación pasaremos a los grupos. Y a ver si logro salir de aquí. Bueno, se bloqueó un poco el ordenador. Vale, a continuación los grupos parlamentarios y en primer lugar el grupo mixto. Señora Espina, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pacheco. Bienvenido usted y el equipo que le acompaña. Bueno, una vez más vemos en esta Comisión de Hacienda un informe de la Audiencia de Cuentas muy completo, muy exhaustivo. Ha detallado usted muchísimos datos, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es un informe de fiscalización de la universidad, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de La Laguna, de los años 2016-2017. Entonces, claro, todo lo que estamos hablando, como usted dijo, ya el marco de oportunidad se ha perdido por completo, porque no sabemos a día de hoy cuál es la realidad de las universidades en todos esos aspectos que usted acaba de mencionar. En el caso de la Universidad de Las Palmas, es cierto que, por ejemplo, las cuentas de 2017 se aprueban algo tarde, pero ya dan traslado de ellas a la Audiencia de Cuentas en septiembre de 2018. Y la Audiencia de Cuentas no registra el informe de fiscalización en el Parlamento hasta julio de 2022. Son 4 años más tarde. Por tanto, señor Pacheco, se puede entender un retraso, pero un retraso de 4 años yo creo que tiene que haber algún tipo de justificación un poquito más convincente, o por lo menos unas disculpas, porque yo sé que llevan cierto retraso, casi la mayoría, buena parte de los informes. Otros tenemos la suerte de que son datos más recientes y nos permite tener una foto más próxima a la realidad de las diferentes instituciones, pero claro, hablar de un informe de hace 4 años, yo voy a hacer lo que pueda, pero como usted comprenderá, los datos yo creo que están desfasados. En reglas generales, dice que la universidad cumple con las normas, cumple con la legalidad, salvo algunas cuestiones. Y en cuanto a las grandes cifras de la universidad, pues vemos que, que tanto en el año 2016 tuvo un presupuesto de 146 millones, la de Las Palmas, en el 2017 154 millones, y que ambos ejercicios acabaron con superávit, incluso con un remanente cuantioso en el caso del 2016, 32,7 millones de euros, y en el año 2017, 34,9 millones de euros. Pues a pesar de esto, es verdad que la Universidad de Las Palmas tiene unos altos datos de ejecución de su presupuesto, según lo que he podido también constatar según el informe. Sin embargo, creo que esto de seguir con remanente de tesorería sigue hasta el día de hoy, porque precisamente el Parlamento dio el visto bueno en un decreto ley para que pudiesen utilizar parte de esos remanentes de tesorería recientemente a pagar, entre otras cosas, la factura de la luz. Por tanto, entiendo que siguen contando con esos recursos que quedan ahí como remanentes. Sí que me ha llamado la atención en ambas universidades. Bueno, se habla de la necesidad de contar con un marco de financiación plurianual. Es cierto que este marco se aprueba y, de hecho, luego se incumple por parte del Gobierno de Canarias, que en el informe de La Laguna queda reflejado cómo La Laguna peleó primero en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y luego incluso hasta el Supremo por ese recorte de la financiación que se había pactado, porque es verdad que se le dice a la universidad, oiga, usted tiene que planificar una financiación durante unos años, pero luego si el que
tiene que financiar no cumple con ese compromiso, pues tampoco la universidad puede hacer esos planes que ustedes les exigen también en este informe y en este documento. Además, quiero señalar que esa época de recortes, quien estaba en la Consejería de Educación era precisamente el Partido Socialista. Lo digo porque, como siempre hay la tentación de decir que aquí son otros los que recortan, recordar que en ese periodo, en ese marco plurianual, quien recortó lo que había prometido la universidad fue, en este caso, el Partido Socialista, por la tentación que tendrán algunos de echar los recortes a otros, ¿no? También me llama la atención que en ambas universidades hacen ustedes hincapié en que ambas universidades carecen de un sistema de contabilidad analítica y que este sistema realmente permita calcular, establecer los precios públicos necesarios para la prestación de estos servicios académicos, administrativos y el coste que tienen, ¿no? O sea, como se carece de esa herramienta, de ese sistema de contabilidad analítica que permita establecer los costes efectivos tanto de la actividad docente como investigadora de la universidad, pues vemos que la universidad reclama unos fondos que no recibe para poder tener una buena docencia, dedicarse también a la investigación, pero claro, el Gobierno también siempre pide, oiga, pero justifíqueme usted para qué necesita esos fondos y cómo los está empleando y por qué esa investigación tiene ese coste o por qué esa docencia tiene ese coste. Y claro, como digo, esto es un informe de unos ejercicios de hace 4 años. La pregunta sería si ustedes tienen información de si a día de hoy ambas universidades o alguna de ellas ya cuenta con este sistema. Porque luego recibimos aquí los rectores hablándonos de ese déficit de financiación que tiene la universidad. La consejera de Educación, cuando le preguntamos, le dice no, que no hay déficit y que tienen que buscar además sus propios recursos, que eso también está aquí en el informe. Pero claro, ¿quién tiene la razón? Pues no lo sabemos, porque no existe ese sistema analítico que debería estar implantado. Y bueno, llama la atención, ambas universidades, en el 90% los recursos son recursos públicos del propio Gobierno de Canarias, y creo que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Las Palmas, que sí venía el dato detallado, solo la financiación privada representa el 1,4%, ¿no? Yo creo que aquí este dato constata cómo está desvinculado prácticamente por completo nuestras universidades, la investigación que se hace en las universidades con respecto a la sociedad, por lo menos en el ámbito privado y el mundo de la empresa, y creo que es una conexión necesaria. Por último, sobre materia de igualdad, claro, no se cumple, hace 4 años no se cumplía con el porcentaje que establece la ley de un 40% mínimo de mujeres en los diferentes órganos. No sabemos 4 años después lo que ha pasado, y sobre todo un dato que me ha llamado mucho la atención es que en el caso de los catedráticos, por lo menos en la Universidad de Las Palmas, el porcentaje de catedráticos hombres es del 80%. O sea, yo creo que esto es un dato sí que tiene que ser para reflexionar por parte de la universidad y la sociedad en general, porque es verdad que también para ser catedrático hay que tener publicaciones en revistas demás que requieren una investigación, más de 50 publicaciones y demás. Igual no siempre las mujeres, sabemos las condiciones que hay, tienen esas oportunidades, ¿no? Y creo que las universidades, si este sigue siendo el porcentaje de catedráticos, un 80% hombres, también deberían reflexionar en este aspecto. Y nada más, solo pedirle que no pasen 4 años para enterarnos de la fiscalización del 2022-2023. Gracias, señora Espino. A continuación tiene la palabra, por la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, y también pues darle la bienvenida a esta comisión una vez más pues al señor Pacheco. Señor Pacheco, con respecto a ambos informes, pues es verdad que las recomendaciones y las conclusiones que se recogen pues son muy parecidas a las de la pasada legislatura. Según estos informes, en esos años continuaba la necesidad de más recursos humanos y también de una mayor gestión de control presupuestario. Pero a pesar también es verdad de que todavía tienen que mejorar en este control interno contable, como establece y como recoge las conclusiones y datos del informe, no debemos negar también que se han realizado avances. También, sin embargo, pues hay algunas recomendaciones que se repiten para tener una política pues presupuestaria más clara con las obligaciones contables.
Coincidimos con la audiencia que es necesario un sistema de contabilidad analítico para facilitar la labor fiscalizadora y también pues la correcta gestión presupuestaria interna, porque además sería un avance que permitiría rebajar costes y adecuar la eficacia a los limitados fondos que tienen ambas universidades. Siendo también de especial interés el hecho de que en ambas hay superávit, como usted ha dicho, y hay remanentes de pasados ejercicios que deberían pues, de haberse podido invertir, pero también es verdad que por distintas causas no se pudieron gastar estos recursos. Otras de las recomendaciones es que las universidades públicas deberían de tener, como se ha dicho, otras fuentes de financiación. La financiación por parte de lo privado es muy bajito, la mayor parte de la financiación o el mayor grueso de su financiación económica pues procede de lo público, aunque también es cierto que la apuesta decidida por lo público en la financiación de ambas universidades siempre ha sido clara. Además, este año pues se ha mejorado la financiación de ambas a través del presupuesto autonómico. También consideramos que es buena idea que las universidades pudieran concertar convenios de colaboración con empresas interesadas, porque además de que redundaría en una mejora de la I+D y +I en Canarias, también potenciaría el concepto de una formación superior al estilo de la dual, que tanto pues, se ha extendido en estos últimos años en la formación profesional, ya que aumentaría la empleabilidad, una mejor inserción laboral de nuestros estudiantes en empresas de los sectores de los que han cursado sus estudios y muchísimas más bondades de las que hemos hablado en este Parlamento. Por otro lado, también es reseñable la necesidad, como se ha dicho, de conseguir una igualdad efectiva en el tema de la paridad de género en la representación de ambas universidades. Entre el año 2016 y 2017 el informe pone de manifiesto que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la cifra de mujeres en cargos y sobre todo catedráticos era inferior a la que marca la ley, inferior al 40%. Con respecto a la Universidad de La Laguna, pues no se recogen datos en estos informes. Y aunque también hay que decir que ambas universidades, con respecto a las fechas de ambos informes, ya sí que habían establecido planes de igualdad en la época en la que la fiscalización estaba vigente. Así que habría que ver qué impacto ha tenido esos planes en el año 2023, que es en el que estamos. En definitiva, pues tienen que seguir trabajando en conseguir esta paridad hasta que no tengamos los informes actuales y ver cuál es la realidad o la fotografía de este momento, porque como se ha dicho, pues el informe tiene mucho retraso. El crecimiento y mejora de la gestión de las universidades públicas necesita, y siempre lo han dicho también aquí los rectores cuando han comparecido, necesitan de un estímulo. En estos años de pandemia, además, cuando se activaron los fondos Next Generation, ambas universidades aportaron toda su experiencia, configuraron documentos de trabajo y de avance en su desarrollo que posibilitarían además una inversión estratégica en materias universitarias, y es una cosa además que recomienda este informe y que yo creo que deberíamos de tener en cuenta. Yo creo que nadie duda que ambas universidades son herramientas estratégicas y fundamentales para el desarrollo de esta comunidad autónoma y como tal pues deben de estar en condiciones óptimas en todos los aspectos para poder dar o para poder prestar su servicio con total facilidad, y yo creo que ese compromiso sí que se ha demostrado por parte de este Gobierno en estos 4 años de mandato, en el que año tras año se ha aumentado la financiación, porque obviamente para que lleven su gestión de forma adecuada una gran parte se debe a los recursos económicos. Por último, sí que nos gustaría pues, trabajar con informes más actualizados. Esto es una cuestión que, por lo menos desde que yo llevo en este Parlamento, poco a poco se está consiguiendo, pero es verdad que siempre hemos hablado de informes con retraso. Es verdad que este pues, lleva un retraso considerable, eso desde el año 2017, pero como digo, no solo es de las universidades, se ha tratado aquí otros asuntos que también llevan un retraso considerable, aunque en esta legislatura también hay que poner de manifiesto que se ha intentado por parte de la mesa que se haga a un ritmo mucho más acelerado y estemos tratando informes con mucha más facilidad y de una fecha mucho más reciente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el Grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero, una palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de Audiencia de Cuentas de Canarias. Yo creo que hoy estamos abordando una cuestión de las universidades que por el tiempo en que se hizo, pues respecto a esta legislatura, es casi excepción, porque si esta comisión durante esta legislatura se ha caracterizado por algo es por anticipar muchísimo más con respecto a la legislatura anterior los informes, con lo cual pues es casi excepcional el que con 7, 6 años de retraso pues estemos viendo algo que, bueno, se produjo ya, ustedes lo registraron desde julio del año pasado, pero que en el Parlamento normalmente en esta legislatura se había avanzado bastante, es decir, que es inusual, pues lógicamente en este caso no es tan achacable al Parlamento, sino a la Audiencia de Cuentas, no sé si por falta de personal o por cualquier otra cuestión, pero usted ya dio la explicación oportuna al principio de su intervención. Me llamó la atención una cuestión que es en las cuestiones de opinión respecto a las dos universidades, en ese apartado A y B, hay un matiz que no sé si tiene alguna explicación, porque en el caso de una de las universidades se dice que se presentan de conformidad con el marco de información financiera aplicable y que la universidad ha cumplido. Y se concluye lo mismo que en el otro, donde se dice que no se ha obtenido evidencia para concluir que los estados financieros que integran las cuentas anuales de la universidad y de la fundación tal no se presentan y se han detectado y lo mismo en el apartado segundo, que no se ha obtenido evidencia para concluir que la universidad no ha cumplido. Es decir, me ha parecido una formulación diferente que no sea que se debe el matiz, si tuviera alguna explicación por su parte, el plantearlo. Es evidente que, a pesar de que se constata que hay observatorios de igualdad, en el caso de las universidades, etcétera, y que el alumnado de las universidades es mayoritariamente femenino y que en los primeros niveles de profesorado también hay bastante presencia de mujeres. Sin embargo, a medida que se sube en la escala y se llega al personal docente investigador, pues nos encontramos con unas discrepancias ahí numéricas que pueden alcanzar el 75-25 o incluso el 81-19. Tanto más exacerbado un poco en la Universidad de Las Palmas que en la de La Laguna, pero casi en cifras que las diferencian en pocos puntos. Una vez más aparece, y lo digo referido al matiz inicial, que una de las universidades pues sigue planteando las cuentas fuera de plazo, la otra lo hace ya dentro de plazo. No se presenta la información requerida en el Plan General Contable Público y vuelve a aparecer la coincidencia, que no sé si se habrá corregido en el tiempo después, de que se sigue sin implantar ese sistema de contabilidad analítica. Y ustedes de la Audiencia de Cuentas plantean dos motivos. Y uno de ellos dicen que se lo achaca a la falta de tutela efectiva de la Administración autonómica. Y yo ahí le tendría que preguntar si es un problema de inspección, si de qué es el problema, ese tutela de la Administración autonómica, ¿no? ¿Qué es lo que es achacable de la Administración autonómica respecto a que no se haya implantado ese sistema de financiación, de contabilidad analítica? Pero es que el otro es coincidente también, en las dos universidades lo achacan a la falta de desarrollo reglamentario por parte de la LOU, lo cual parece que es extensible a todas las universidades. Y yo en este caso planteo una pregunta, es decir, si el resto de administraciones han ido entrando poco a poco en ese sistema, porque ya lo hemos visto como en el resto de administraciones se ha ido avanzando, ¿cuál es el motivo? Si es falta de personal, si es falta de voluntad, si es falta de reglamento, pues yo creo que en este caso más que sobradas están las recomendaciones anuales de la Audiencia de Cuentas cada vez que se hace un informe, para que esos sistemas hagan posible que las cuentas no tengan tantas disparidades, es decir, que por ejemplo no se mezclen ingresos procedentes de becas con ingresos procedentes de másteres, de títulos o de otras cuestiones, es decir, que no aparezca ese tipo de cuestiones porque el sistema mismo yo creo que no lo permitiría si fuera adecuado. Por tanto, no sé el motivo por el cual se sigue constatando que las memorias pues siguen estando
incompletas, ¿no? En algunos casos se contabilizan como subvenciones lo que deberían ser deudas a largo plazo, como el caso de algunas de las fundaciones, o en el caso de las dos fundaciones que aquí se notan también, la Universidad y la Lucio de las Casas, pues en un caso se habla de cuentas fuera de plazo, en el otro que el importe de la cuota correspondiente no se ha realizado. Sí se es de destacar que se hayan hecho algunos avances en cuestiones medioambientales, como gestión de residuos, de ahorro de energía o de agua. Eso yo creo que hay que resaltarlo y es importante. Así como también es de destacar que sigue existiendo un déficit notable en nuestras universidades, en esa nueva concepción de las universidades donde la sociedad civil y la empresa privada deberían tener de alguna manera una mayor implicación, lo cual implica que nuestro tejido empresarial posiblemente, pues, formado mayoritariamente por pymes, no tiene seguramente ni el músculo suficiente o tal vez la capacidad o la intención o la voluntad de invertir en aportación a las universidades para a su vez recibir de las universidades lo mucho que se recibe de ellas. Y finalmente, sí, porque se habla de ese 98,6% en el sector público en el caso de una de las universidades frente al 1,4% privado. Yo creo que aquí se sigue en el marco de financiación estable, y voy terminando ya, señor presidente, que se ha estado en cuestión la cuestión de la financiación plurianual. Hay una buena práctica en Canarias que la hubo ya en los años 90, que fue el contrato programa. Y yo soy uno de los que he abogado, y yo creo que de las universidades se ha abogado también porque se recupere esa figura o algo similar que garantice que las universidades disponen de una financiación plurianual para poder planificar su actividad a años vista. La universidad no se puede estar planificando año a año. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Le advierto que compartiremos el tiempo con mi compañera Luz Reverón. Antes de nada, darle la bienvenida al señor Pacheco, también a su equipo. Desearle, por supuesto, un feliz año 2023, no solo a usted, sino a todos los miembros y trabajadores de la Audiencia de Cuentas. Bien, como he repetido algunos de los portavoces, estamos enfrentándonos a unos informes de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna del año 2016-2017 y, por lo tanto, ya han pasado unos cuantos años y cualquier conclusión o cualquier recomendación que podamos hacer o cualquier análisis tenemos que ponerlo siempre entre comillas. Pero sí me gustaría aprovechar estos informes para poner en valor el papel de las universidades canarias, el papel de la formación profesional dual, más aún en un momento donde a veces tenemos la sensación de que se quiere vender, que se quiere insinuar a los jóvenes que para qué formarse, que para qué seguir formándose no sirve para mucho, que para qué esforzarse, que si además si te formas tampoco vas a encontrar un mejor trabajo ni vas a cobrar más, que para qué seguir siguiendo una dinámica de formación, que a veces parece que se quiere insinuar a una sociedad, y no estoy hablando por supuesto de este informe, que seamos una sociedad conformista. Y del Partido Popular queremos precisamente aprovechar este informe para decir que no, decirle a los jóvenes que sí, que hay que formarse, que hay que esforzarse, que eso te va a permitir conseguir un mejor trabajo, un mejor sueldo, que el esfuerzo, la formación y la superación tiene recompensa. Y unas sociedades avanzan a medida que las generaciones siguientes están mejor formadas que las anteriores. Y en todo esto, las universidades canarias juegan un papel principal. Y esto hay que resaltarlo. Ya entrando en el informe, yo quería poner en valor una cuestión, y es que en el año 2016, hace ya unos cuantos años, nuestras universidades, por ejemplo, por lo menos la de Las Palmas, ya tenía planes de igualdad de género, ya tenía planes de sostenibilidad ambiental, ya se preocupaban de la gestión de los residuos, de un uso eficiente de la energía y del agua, de la concienciación medioambiental. Y es verdad que tenía planes de igualdad de género, aunque también es verdad que en el informe nos viene a decir que todavía estaban muy verdes en ese sentido, puesto que, al igual que el resto de la sociedad canaria, al igual que el resto de los ámbitos de nuestra sociedad, existen todavía diferencias importantes, incluso estructurales, entre hombres y las mujeres, entre, por ejemplo, los formadores, por ejemplo, los investigadores o, por ejemplo, los rectores, hombres y mujeres.
Y por lo tanto, todavía nos queda, por desgracia, y ya no me voy al año 2016, sino que me traslado al año 2023, mucho trabajo y mucho camino por recorrer. Yendo también a otras cuestiones, me choca que la Universidad de Las Palmas tuviera superávit, me choca además que el remanente de tesorería sea muy alto, también que el remanente no afectado, con lo cual no significa que son partidas que luego se van a ejecutar en el siguiente año porque ya están determinadas a dónde van dirigidas. No, el remanente no afectado es muy alto. Esto choca con la necesidad de financiación, con las que siempre identificamos a las universidades, pero también, y aquí entro en financiación, con la financiación público-privada. El alto porcentaje de financiación externa, ajena, y dentro de esa financiación ajena, el alto porcentaje de financiación pública y el bajísimo porcentaje, el 1,4 de financiación privada, lo cual nos introduce en otro problema endémico de nuestras universidades, la necesidad de buscar fórmulas para dar cabida a la participación, a la financiación privada, a la empresa privada, también en la formación de nuestros jóvenes. Y ya le paso la palabra a mi compañera. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días al señor Pacheco y también al equipo que le acompaña. Y, por supuesto, me sumo a todas las palabras que ha dicho mi compañero de darles la bienvenida a este nuevo año y que sea un éxito para todos. No me quiero repetir, pero es verdad que leyendo las memorias de las dos universidades da la sensación de que ustedes hacen las recomendaciones, pero parece que quedan en saco roto, porque siempre se repiten las mismas recomendaciones y siempre se cometen, si se me permite decirlo así, lo digo entre comillas, los mismos errores por parte de las universidades. Llama la atención que, bueno, el porcentaje de mujeres y hombres. Estamos en un año electoral, señoría, y ustedes se imaginan que en las listas no se cumplieran las listas cremalleras de cada cinco números que no se cumplirá el 60-40. Entonces, tenemos la sensación de que hay leyes que se cumplen, pero hay leyes que hemos aprobado, hemos sacado pecho diciendo y hablando de la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres, y sin embargo no se cumplen. Y parece que no pasa nada. Y a mí me preocupa porque estamos hablando de las universidades, no estamos hablando de una pequeña fundación, no estamos hablando de un ente que no tenga ningún tipo de repercusión, estamos hablando de las universidades públicas de Canarias y nos preocupa muchísimo esa situación. Más nos preocupa lo que se ha dicho, que es verdad que en la base, en lo que son los docentes, hay más mujeres, pero a medida que se va creciendo en la escala, pues da la sensación de que los hombres son los únicos que tienen la posibilidad de ser catedráticos y no las mujeres. Probablemente de esto habría que hablar mucho sobre el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral y ese largo etcétera que se nos llena la boca de decir, pero que efectivamente todavía no ha llegado. Otra de las cuestiones que usted ha resaltado y me ha llamado la atención, usted ha dicho que las universidades han cumplido con el Plan General de Contabilidad Pública y, sin embargo, en una de las recomendaciones y al final también en las conclusiones dice que las memorias no recogen la información necesaria conforme al Plan General de Contabilidad Pública. No sé si es que yo lo entendí mal o me gustaría que me aclarara si efectivamente cumplen o no cumplen con este plan, porque estamos hablando al final de normativa. Y si no se cumple la normativa por parte de las universidades públicas, pues me preocupa muchísimo. Otra de las cuestiones que me preocupan, independientemente que estamos hablando de los años 16 y 17, me preocupa esos ingresos pendientes de cobro, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente fue la Fundación General de la Universidad de La Laguna, donde falta por cobrar 76.810 euros, casi 77.000 euros. Y además no consta la autorización para poder haber hecho ese movimiento. Me gustaría saber eso, cómo se puede corregir y si se puede corregir y si a día de hoy estamos a punto de corregir, porque por un lado piden sobre todo mucha financiación, porque evidentemente es necesaria pues tener en cuenta que estamos hablando de la educación de nuestros canarios, pero por otro lado falta ese feedback por parte de las universidades de cobrar lo indebido, ¿no? Y ahora me voy a centrar en lo que es el sistema de contabilidad analítica, que en ambos informes pues se dice que ninguna de las universidades cumplen. Mire, voy a hacer referencia a lo que pasó hace 12 años, 12.
Hace 12 años se aprobó por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria un documento de mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las universidades. ¿Para qué? Pues para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del sistema universitario español. ¿Y qué ha pasado? Que 12 años después no se ha hecho. Me llama la atención porque además una de las reuniones, por lo que pude estar viendo en las actas, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, Señora Reverón, cuando pueda, vaya terminando. Sí, perdón. Se celebró en Las Palmas de Gran Canaria y, sin embargo, no ha llegado ese sistema. Por tanto, todos tenemos que saber muy bien dónde van los dineros públicos. ¿Por qué? Porque el dinero que se da a las universidades sale de los impuestos de todos y cada uno de los canarios. Es importantísimo saber cuáles son los costes reales de la docencia y de la investigación para saber realmente después por qué les pedimos a los universitarios que paguen de una manera o que paguen de otra. Y me gustaría saber, a pesar de que efectivamente estamos del año 16 y 17, si a día de hoy sigue y perdura esa situación y de qué manera se puede solventar la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Reverón. A continuación, por el Grupo Nacionalista Agrario, señor Barragán, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Pacheco y su equipo, buenos días. Hombre, en realidad estamos viendo un informe muy extemporáneo desde el punto de vista de lo que es simplemente la fiscalización del año 2016 y 2017. Por lo tanto, me uno a las observaciones que han hecho mis compañeros en el reconocimiento de que hay deficiencias en la gestión universitaria. Es posible que dentro de, cuando veamos los informes hasta el año 22, algunos estén todavía presentes en esos informes o otros sean ya también extemporáneos porque hayan sido superados. En ambas universidades, ahora lo acaba de recordar la portavoz del Partido Popular, no cuentan con un sistema de contabilidad analítica que lleva tiempo diciéndose que debe implantarse, no solamente en las universidades, sino también en todo el sistema de gestión pública. Y por lo tanto, lo primero, para plantear la segunda parte de mi intervención, lo primero que le voy a pedir, señor Pacheco, es que necesitamos que al principio de la próxima legislatura tengamos el máximo de años fiscalizados de las dos universidades. Necesitamos ponernos al corriente. Y voy a decir por qué entiendo que debemos ponernos al corriente al principio de la próxima legislatura. Hay un elemento que va a seguir siendo común en ambas universidades y en todo el espacio universitario español: estabilidad financiera. Dentro de la estabilidad financiera, el marco financiero, aquí se ha hablado y lo dice ambos informes, qué parte debe ser público, qué otros fondos se pueden captar por parte de las universidades, y en el caso de las Canarias vemos que es minoritario, porque hay una tendencia a que la financiación de las universidades sea puramente pública y no hay un esfuerzo por buscar también otro complemento en esa inversión. Y la pregunta es, para poder hacer esa planificación estratégica que se dice, ¿qué universidades queremos tener en Canarias en los próximos años? Y tenemos una oportunidad. Como sus señorías saben, la nueva ley de organización universitaria ultima su trámite en el Senado, en estos momentos. Muy probablemente no se acepte ninguna enmienda en el Senado y es muy probable que la veamos tal y como ya viene configurada del Congreso. Bueno, ahí hay una herramienta en la que siempre, como toda ley, nunca está uno al gusto del 100% del articulado, pero es una nueva herramienta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y por eso le decía al señor Pacheco la posibilidad de tener aquí todos los informes, es el siguiente. Debemos plantearnos en la próxima legislatura, a raíz de la nueva ley orgánica universitaria, que en Canarias, aparte de legislar sobre los consejos sociales universitarios, que al final el consejo simplemente es una regularización de cómo deben funcionar, debemos plantearnos aquí un paso más en el desarrollo de esa ley orgánica universitaria en el archipiélago, y me estoy hablando a la hora de legislar, y legislar desde el punto de vista de cuál debe ser el marco financiero, cuál es la planificación estratégica que deben tener las universidades, qué tipo de universidades deben haber en Canarias. Porque invertir
en educación, pero ahora que estamos en este ámbito, invertir en la universidad no es un gasto. Invertir en la universidad no debe ser visto como un gasto. Nada que se invierta en educación es una inversión. Y además una inversión que se devuelve con creces a la sociedad. Es una gran inversión. Y esa inversión, el beneficio de esa inversión es futuro, en formación, en excelencia, en patentes, en investigación, en tener una mejor sociedad que afronte los problemas de futuro. Por lo tanto, hay que verlo como una inversión. Y tenemos una oportunidad, insisto, una vez que se aprueba la nueva ley orgánica universitaria, de ver si hay capacidad de desplegar aquí esos mecanismos en Canarias. Y esa es la idea. El informe, insisto, puede ser extemporáneo porque ahora mismo las universidades pueden estar incidiendo en los mismos errores, no lo sabemos, o haber superado algunas de las observaciones que se hacen hoy por parte de la audiencia de cuentas. Pero me quedo con la parte positiva. Puede que tengamos un futuro de planificar estratégicamente las universidades y establecer un marco financiero de futuro para las universidades canarias, pero siempre que participemos, porque es muy dada la universidad a no dejar participar desde fuera, siempre que participemos y que todos colaboremos y que todos contribuyamos a qué universidades públicas necesita Canarias, no solamente la parte académica, sino toda la sociedad. Muchas gracias, señor Cabrera. A continuación, por el Grupo Socialista, que también me han comentado que van a compartir el tiempo. Señor Viera, ¿quién empieza? Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Yo me voy a referir al informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y si bien todos hemos llegado a la conclusión de que el marco de oportunidad se ha perdido por la dilación en traer este informe hoy, en lo que a efectos contables o ejecución presupuestaria o actuaciones a medio plazo se refiere, en materia de igualdad creo que todos debemos hacer una reflexión y además ha sido un denominador común en las intervenciones de todos los grupos parlamentarios. Estamos hablando de órganos de gobierno y de representación, unos con carácter colegiado y otros de manera unipersonal. Estamos hablando del Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el claustro y de manera unipersonal del rectorado, el vicerrectorado, Secretaría General, gerencia, decanatos de facultades, directores de escuelas, de departamentos y de institutos universitarios de investigación. Pues tanto en el ejercicio 2016 como en el 2017, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en todos esos órganos de gobierno, el porcentaje de hombres supera el de mujeres y dicho porcentaje, como se ha dicho aquí, no alcanza el mínimo del 40% para la igualdad efectiva entre ambos sexos. Estamos hablando de una disposición adicional de una ley de 2007 que contempla que debe haber una composición equilibrada de mujeres y hombres, aquella en la que las personas de cada sexo no superen al 60% ni sean menos del 40% del total. Bueno, podemos hablar de que la ley es del 2007, que en 2016 que no se pone en marcha automáticamente, que no ha habido margen, pero es que además la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprueba en 2010 la creación de una unidad de igualdad de género para la promoción y consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, en 6 años desde la entrada en vigor desde la aprobación de esa unidad de igualdad de género, tampoco hemos sido capaces de cumplir lo que aquella ley orgánica establecía. Y no me voy a entretener en hablar de porcentajes, pero sí me gustaría ver el porcentaje de hombres y mujeres en distintos grados. Ingenierías y arquitectura, 2016-2017, hombres 2.480, mujeres 1.040. Y es la única rama donde hay más hombres que mujeres, porque en ciencias, 115 hombres, 149 mujeres, ciencias de la salud, 772 hombres, 1.718 mujeres, en ciencias sociales y jurídicas, 3.398 hombres, 5.507 mujeres, artes y humanidades, 515 hombres, 1.046 mujeres. Y es verdad que no tiene mucho que ver los que están estudiando en la actualidad con llegar a esos órganos colegiados unipersonales que estábamos hablando en un principio de la intervención, pero sí es cierto que no se proyecta la realidad en las universidades con llegar a esos techos de cristal que como normalmente nos referimos a ellos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando porque es evidente que lo que sucede en la sociedad nos está reflejando en los órganos de toma de decisiones.
y lo dejo aquí para que mi compañero, que no lo veía, intervenga. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, como he hecho en otras ocasiones, felicitar a la Audiencia de Cuentas por el trabajo realizado, porque además nos da una imagen de lo que sucede en la Universidad de La Laguna en lo relativo a sus cuentas. Sí me gustaría incidir en algunos aspectos que ya han repetido algunos de los portavoces. Se vuelve a incumplir la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la composición del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Se denota que hay cierta dificultad para acceso a la mujer a los puestos de catedrática y también de profesoras titulares. Hay un 41% frente al 59% de hombres, cuando aproximadamente el 60% del alumnado que estudia grado y máster son mujeres. Como se ha dicho en sede parlamentaria en múltiples ocasiones, hay que seguir trabajando fundamentalmente en la enseñanza obligatoria para que no se dé la situación que ya ha comentado también mi portavoz, de que los hombres siguen eligiendo los grados relacionados con la ingeniería y la arquitectura, casi un 77% frente a un 23%, mientras que las mujeres eligen preferentemente los grados que están relacionados con ciencia de la salud, un 71% frente al 29%, además de ser mayoritariamente en otros grados como ciencias sociales y humanidades. La cuestión, señor Pacheco, es que si no sería relevante que estuviera incluido en las conclusiones lo que se menciona en la página 17 del informe referido a algunos aspectos comentados en la memoria de gestión para el año 17 que ha elaborado el Servicio de Intervención en cuanto a la fiscalización tanto de las nóminas. Establece que se deben dar instrucciones precisas, que se tramite adecuadamente el procedimiento para la realización de horas, servicios, trabajo extraordinario y se expliciten los motivos que justifican su ejecución, así como las contrataciones administrativas, donde comenta que se evidencia una falta de planificación y desconocimiento de los centros de gasto de la normativa de aplicación. ¿Por qué tampoco está en las conclusiones lo referido al superávit, la causa de su decremento, que sí están en el informe de fiscalización de la ULPGC? Tampoco se comprende que, teniendo superávit y remanentes positivos, las tasas en tiempo de salida de crisis económica hayan recaído en el estudiantado, sabiendo que no todos tienen la misma capacidad económica ni todos reciben las becas suficientes para estudiar. Esto se constata al comprobar que se mantiene estable tanto el número de beneficiarios como la cuantía que reciben desde el curso 2012-2013. Siendo las dos universidades de dimensiones equiparables, ¿existe alguna causa que explique la diferencia entre los remanentes de tesorería no afectados de la ULPGC, que es de 24,4 millones y de 26,2 millones de euros respectivamente, respecto al de la Universidad de La Laguna, que es de 14,3 millones y 12,5 millones, así como su grado de ejecución, que son ligeramente inferior también a los de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Mi grupo entiende que hay que seguir trabajando los contratos programas porque creemos que son necesarios, así como implantar cuanto antes un sistema de contabilidad analítica. En cuanto a la promoción a la igualdad, entendemos que debería de aparecer las acciones llevadas a cabo a partir de los dos planes de igualdad, además del resultado de las evaluaciones, tanto de dichos planes como en lo referido al protocolo para la detección, prevención y actuación a los supuestos de acoso sexual y acoso sexista. Lo mismo podríamos decir del plan de sostenibilidad y de las actividades formativas llevadas a cabo para ver si se están consiguiendo los objetivos trazados. Para terminar, y aunque existan recomendaciones que año tras año no se cumplen, mi grupo está de acuerdo con las que están establecidas en este informe, que de alguna manera ayuda a que las universidades públicas gestionen los fondos públicos de manera transparente y eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Viera. Y ahora, para finalizar, tiene la palabra el presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Bueno, con respecto a la dilación, ya di disculpas o inicié la intervención pidiendo disculpas porque soy consciente de que un informe, como muchas cosas en la vida, cuando han transcurrido demasiado tiempo, pues la situación puede haber cambiado y sobre todo impide la adopción de medidas en los momentos adecuados para efectuar correcciones y que no determinados temas se puedan convertir en estructurales. Me pidieron también los motivos. Esta fiscalización de universidades está a cargo de un área donde se produjo el cambio de titular y a la vez ha habido problemas internos que han imposibilitado pues que se llegara a tiempo con determinados informes. Sí les comento, ahora mismo está ya
al próximo pleno va a ir el informe de 2018 de La Laguna, el de Las Palmas de Gran Canaria irá en el mes de febrero, en el mes de marzo, y hemos firmado un convenio con la intervención de la comunidad autónoma intentando agilizar y no repetir informes para compartir contenidos de los informes realizados. La intervención realiza todos los años también una auditoría a cada una de las universidades, pues compartir los trabajos, y esto afectaría a los años 2019 y 2020. Hay una petición expresa de la necesidad de contar con unos informes mucho más actualizados de cara a la nueva entrada de la ley universitaria, que está en el Congreso en la actualidad. Bueno, lo trasladaré al Pleno la petición. Si conocen la estructura competencial de la Audiencia de Cuentas, el presidente no decide qué tipo de fiscalizaciones se van a hacer, es una decisión del Pleno en la cual se tienen en cuenta las disponibilidades de todas las áreas y concretamente del área responsable de universidades, pero bueno, trasladaré el interés y la causa justificada de este interés. Con respecto al tema de igualdad, hay marcos en los cuales los informes que contarán en los próximos informes, sin duda, con el marco el análisis del marco de igualdad, y se podrá ver los posibles adelantos o mantenimiento de estas situaciones. Lo único que se me ocurre es que si se plantean hacer algo específico en materia de una fiscalización de igualdad, o sea, que la Comisión solicite a la Audiencia de Cuentas la realización de una fiscalización específica en esta materia, en la cual podamos profundizar más, porque en un informe anual es difícil que se pueda llegar más allá de los números y se compruebe exactamente cuáles pueden ser las deficiencias y se puedan proponer de una manera más concreta las soluciones allí donde son posibles, ¿no? En el marco de catedráticos, si estamos hablando de una posición, pues en principio sería el que la saca, ahí no hay arreglo posible, pero después hay otro tipo de medidas que a lo mejor sí pueden incidir en que el cumplimiento exacto de esta normativa. En cuanto al tema del contrato programa, indudablemente el contrato programa es un vehículo ideal para que uno pueda trabajar con un marco plurianual y se pueda manejar dentro de un marco estable y pueda seleccionar debidamente las actuaciones a realizar. El contrato programa, el que comentamos con la Universidad de La Laguna, pues bueno, es un contrato que se puede hacer así. Hay muchos que se hacen así, tenemos experiencia en la financiación con el Estado, en donde se cambia de repente la financiación, pero lo que esto implicaba es que había que modificar el contrato programa. Lo que no se puede hacer es un contrato programa dando un marco y unas expectativas donde uno adopta una serie de decisiones y a posteriori, como si esto fuera un tema trucado, pues donde te dije que había 100, pues hay 70. Esto lo que implicaba era una modificación y una modificación de las anualidades, por lo menos para intentar mantener lo que es el espíritu y la naturaleza de un contrato programa. En cuanto a la contabilidad analítica, yo creo que más bien es un tema por una parte, de complejidad técnica. Después que ha tardado en implantarse, incluso yo creo que el grado de implantación en todas las administraciones yo lo calificaría todavía de deficiente. O sea, trabajamos marco de políticas, trabajamos marco de inversiones, pero no se sabe exactamente el costo de una política. De hecho, hace 2 meses aprobó en España una nueva ley de evaluación de políticas públicas, donde incluye una serie de obligaciones que no se sabe quién va a hacer, porque como de costumbre se hacen cosas que después no se determina, no hay un cuerpo funcionarial montado para la realización de ese tipo de análisis. Se creará a posterior. Yo creo que es imprescindible contar con una contabilidad analítica, porque para la toma de decisiones, para la
la información a terceros, para información a los financiadores, obtener una financiación externa sin saber los costes es algo básico en la obtención de implantación. El sistema viene casi eso desde 2014, lo citó uno de los diputados, y desde ese momento, antes lo dije en la comparecencia, se estableció un proyecto que se llamó CANOA, también en el marco de la conferencia de rectores, que finalmente no llegó a ningún lado. A la fecha de este informe, pero vamos, a la fecha de hoy, a mí no me consta que esté implantado todavía el sistema de contabilidad analítica en ninguna universidad, con lo cual de alguna manera seguimos con los mismos problemas. Y bueno, incluso hay partes de los ejemplos que hemos citado de defectos de contabilización, donde realmente es por no tener implantada una contabilidad analítica, sino cada uno atribuye las cosas a donde tiene que atribuirlas. Se hablaba de la tutela de la administración. La administración indudablemente a nivel autonómico ha podido hacer más, pero me temo que si lo que queremos es un sistema de contabilidad universitaria a nivel nacional global, le falta alguna de las patas a esa mesa de la contabilidad analítica. Es un marco común que la ley exige, la ley universitaria exige un sistema de contabilidad común, y bueno, el que uno pueda avanzar solo puede ser real, pero no efectivo, porque al final incluso tiene que cambiar y adaptarse. En cuanto se citó también el marco de recomendaciones, ya se ha comentado aquí en esta comisión, no hay ningún tipo de obligatoriedad en el cumplimiento de recomendaciones. Hay otras leyes de órganos de control que obligan a un informe anual de recomendaciones. Ahora mismo la audiencia está elaborando uno, pero bueno, al no haber, por así decir, un soporte legal común, es un informe dificultoso. Ya comparecimos, si no recuerdo mal, con las de 17, 18, pero la administración que recibe la recomendación puede desde ignorarla, desde justificar por qué no la puede hacer, por razones materiales o personales, o directamente discrepar, o sea, decirle que yo no estoy de acuerdo con el criterio de la audiencia, y el tema pasaría más un poco al marco político, a decisiones que pueda tomar esta comisión a la hora de adoptar las resoluciones inherentes a cada informe. Y bueno, y nos volvemos a tropezar un poco con el marco de obligatoriedad de esas resoluciones y el marco político de exigencia o de aplicación por parte del gobierno que tenga que cumplir ese marco. Se planteaba también la fiabilidad de si no había una contabilidad analítica, el cumplimiento que las memorias no fuesen completas con el cumplimiento del Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad lo que obliga a una serie de información financiera en base al carácter de los gastos, y el que una memoria esté completa o no, bueno, es un defecto, pero eso no implica que ese defecto invalide el que se observen las normas debidas en el Plan General de Contabilidad. Es un tema también que se ha suscitado aquí varias veces, como se da una determinada opinión y es una opinión que en algunos casos se puede calificar negativa, que son las menos, o positiva con salvedades, y muchas veces el número de salvedades es 20, 22. Hace dos comparecencias tuvimos una de ese tipo donde se cuestionaba si con 22 salvedades se podía decir que el informe que la opinión era positiva, y es real. O sea, estamos hablando de situaciones de gestión muy grandes en las cuales determinados incumplimientos, algunos por claros incumplimientos de normativa legal, otros de normativa presupuestaria o simplemente errores, no pueden invalidar el completo de un sistema.
Comentaban también las diferencias de remanente. El remanente realmente tiene que ver con aspectos de gestión. O sea, las diferencias acaso de presupuestos podrían ser más significativas en otro aspecto. El remanente realmente depende de la gestión, del calendario en que se hayan obtenido determinados ingresos, porque muchas veces hay ingresos que aparecen en el mes de noviembre o el mes de diciembre y no hay tiempo material para realizar ninguna gestión, y bueno, son significativos incluso de cara a que el siguiente año hayan sido invertidos. O sea, la cifra anual de un remanente de dinero ingresado en ese año o presupuestado en ese año no dice más allá. Bueno, puede decir en el sentido de si hay muchísimos remanentes y tienes un capítulo 6, por lo general, que es de donde tienen los remanentes, muy abultado, pues si es inmenso es que tienes mala gestión. O sea, en la cuenta general con frecuencia se trata el tema de la ejecución del 6, precisamente porque son el tipo de expedientes más complicados de gestionar. Se me había pasado un tema que planteó don Manuel Marrero, que era la diferencia de opinión. Aunque es un tecnicismo absurdo, porque es un doble negativo que no se convierte en positivo como en matemáticas, pero en este caso es que no se ha podido comprobar que las cosas no se estén realizando tal como es. Y cuando abrí el comentario de los dos informes, hablé de que era una fiscalización de seguridad limitada, cuando la mayor parte de las que ven ustedes son de seguridad razonable. En este caso era porque había una serie de controles que no abarcaban lo que tradicionalmente se comprueba en la cuenta, por ejemplo, de la comunidad autónoma. En este caso, la formulación de opinión en la seguridad, en las fiscalizaciones de seguridad limitada, se realiza así. O sea, yo no puedo decir que esto esté mal. Es lo que realmente dice. A los efectos, la opinión en las dos universidades, aunque está redactada de manera diferente y con palabras diferentes, es la misma. O sea, es una opinión favorable con salvedades, porque lo que en principio se observa mal en La Laguna no se puede garantizar que esté mal, sino que no se ha comprobado. Vale, por mi parte, presidente. Muchas gracias, don Pedro Vallejo. A continuación, y entendiendo que se da por debatido estos dos informes, y según el artículo 196 del reglamento, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución, en este caso a cada uno de los informes de las propuestas por separado, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Y terminado este primer punto, y antes de pasar al segundo, pues despedimos al presidente de la audiencia, don Pedro Vallejo, y a quien su equipo que le acompaña, agradeciéndole como siempre los informes y la presentación de los mismos. Muchas gracias. Informarles a la comisión que en el punto 3 del orden del día de los informes de audiencia de cuentas, que se han incluido en este orden del día los puntos 3.1, 3.2 y 3.3, que son una serie de acuerdos plenarios remitidos por la audiencia de cuentas para conocimiento de la comisión, y si sus señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos. Dicho esto, pasamos al segundo punto de orden del día, donde antes de empezar la votación de la propuesta de resolución, para que conste en acta, quiero decir que se debe corregir un error por duplicidad de la palabra de, en este caso de la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista Canario. Simplemente lo comento para que sí conste en acta. Y como tal, se informa que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión el punto 2.1 de la comisión de hoy son las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo Popular y las de los grupos que apoyan al Gobierno: Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Revolución Socialista Gomera.
Le pregunto a los miembros, y entiendo que se dan por debatidas estos informes, esta propuesta de resolución, y planteo si le puedo hacer una votación conjunta de las mismas. Vale. Pues dicho esto... Pues nada, pues lanzamos la votación. Recuerden que tenemos que votar. ¿Votamos? Están votando allí, estamos de mano alzada. No. Recuerda que votemos pulsando el botón. Verde sí, no, rojo, y el amarillo abstención. ¿Ya el lance? Deben cambiar los colores. El rojo es positivo. Vale, la vuelvo a repetir. Vuelvo a repetirla. Vamos, lanzamos la votación. Vale. Queda aprobada por 15 votos a favor, presentes 17, pero no entiendo por qué. Hay dos. Sí, debería ponerse, no sé si alguno no le ha parecido la lucita. Vale. Es que, y aquí está. Mira, a ver, voy a lanzarla. Es que como informática los programas por grupo y Pero inténtalo a ver. Lo digo porque en este caso, en esa posición que debería ir Nueva Canaria la tiene puesta aquí, porque es Esther, la compañera, iba en la mesa. Y a lo mejor es por eso. Vuelvo a... Claro, cuenta 17, sí, es verdad, al final. Ahora está funcionando. Pero no hay 17, es decir, te cuenta 17, te las habilita 17, pero no estamos 17. Es decir. Vale, pues lo hacemos a mano alzada, que entiendo por unanimidad. Votos a favor. Votos en contra, excepciones no hay, pues queda aprobada por unanimidad. 16 votos a favor, 16 presentes. Pasamos a la segunda propuesta de resolución, el punto 2.2, y informarle que han sido emitidos a trámite por la mesa de la Comisión las del Grupo Nacionalista Canario, las del Grupo y las de los grupos que apoyan al Gobierno, Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias, Grupo Socialista Gomera y las del Grupo Popular. Y pregunto igual que si se pueden votar conjuntamente. Vale, pues votos a favor. Avanzado. Votos en contra, abstenciones ninguna. Queda aprobada por 16 votos. Pues dicho esto y terminando, buenos días y levanta la sesión.